toda gloria y honra, Señor, porque solo tú eres digno, papito. Gloria a Dios, hermanos, nos gozamos una vez más de estar aquí una vez más juntos aprendiendo de la palabra del Señor en esta tarde, ¿verdad? Le damos toda la gloria, toda la honra, porque solo Él es digno de recibir toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Aleluya. Mira, hermanos, si me acompaña allá en el libro de Marcos, capítulo 16 y versículo 17, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, aquí miramos 5 señales poderosas que acompañan al creyente, o que deben de acompañar al creyente. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Que tenemos primero que creer y hacer. Creer y hacer. 5 señales poderosas que deben de acompañar al creyente. Creer y hacer. Una acción y una combinación por la operación del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, cuando miramos 5 señales que mencionamos aquí en Marcos 16, 17, nos habla, ¿verdad? 5 nos habla de la gracia. Y de la gracia nos habla también de la mano de Dios. 5. Entonces, por eso en Efesios capítulo 2 y versículo 5, amados, dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, estábamos muertos, y un muerto inerte espiritual, un muerto mal olor. La mortandad tiene mal olor. Entonces dice que estábamos muertos ¿en qué? En delitos. Éramos delincuentes. Delincuentes. Éramos enemigos. No estábamos dispuestos a obedecer a Dios. Y aún así dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces la vida vino en Cristo Jesús. Y también nos dice: por gracia habéis sido salvados. Entonces, la gracia de Dios que nos alcanzó, nos trajo una salvación. ¿Salvos de qué? De la ira venidera que va a venir sobre los hijos de desobediencia. Entonces son hijos de Dios, sí, pero son desobedientes. Entonces, esa es la ira de la cual Dios nos salvó por su gracia. Y nos salvó, y dice... Y no nomás nos salvó, en el versículo 6, miren nomás, se empiezan a mirar galardones ya. Y con Él nos resucitó. ¿Con quién? En Cristo. Nos trajo a la vida una vez más. Y con Él nos sentó. Nos sentó ya. No nos sentará, ni nos tuvo sentado. Dice, nos sentó ya. En los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Entonces Dios mira más adelante de lo que usted y yo podemos mirar. Dios ya nos mira, el Padre, sentados en Cristo Jesús, sentados con Él. ¿En dónde? En lugares celestes, en lugares en el cielo, y todo en Cristo Jesús. Y en el versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Entonces, el propósito de todo es que Él quiere mostrar en los siglos venideros las riquezas, las sobreabundantes, la multitud, muchísimas, sobreabundantes riquezas de su gracia.
por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es que Dios tiene un propósito para todos. Y mire aquí cómo nos los va mostrando y cómo Él mira más allá. Para que nosotros al entender esto, nos gocemos cómo Dios nos mira allá por su gracia. ¿Dónde nos mira? Sentados en lugares celestiales. Y con el propósito de mostrar en siglos venideros, en otro tiempo, la sobreabundante riqueza de su gracia. Al mirarnos a nosotros que estábamos muertos y ahora hemos vuelto a la vida. Y no nomás vuelto a la vida, sino también ahora unidos a Cristo Jesús, sirviendo con amor, con gozo y con Él por la eternidad. Entonces, miren cómo se va mostrando todo. Pero fíjese, aquí la mano de Dios que nos trae salvación y la mano de Dios, ¿verdad?, que nos da señales que nos deben de seguir, 5 señales poderosas. Y es para los que creen, creer y hacer. Y se muestra la mano de Dios en nosotros. Entonces yo mirando y haciendo este estudio de esta tarde, amados hermanos, me daba cuenta aquí en Marcos, capítulo 9, versículo 19, Marcos, lo abrevé allí en inglés, Marcos, capítulo 9, versículo 19. Respondiéndoles Jesús, porque eran sus discípulos que les está hablando, por eso se menciona en plural. Respondiéndoles Jesús, dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Y luego da una orden, ¿verdad? Traédmelo. Entonces, aquí, si miramos un poquito el trasfondo, nos damos cuenta que había un niño con un espíritu malo y que los discípulos no pudieron echarlo fuera. Entonces el Señor nos dice por qué no lo pudieron echar. ¿Por qué? Porque era una generación que no creía. No creía las señales que deberían de seguirles. Aunque estaban con el Señor, miren nomás qué cosa. Eran discípulos. Y el Señor, lo leímos ahorita, el que creyere en mi nombre va a ser 5 señales le van a acompañar, poderosas, sobrenaturales. 5. Entonces, estos discípulos, ¿creían en el Señor o no creían? Porque estas señales van a seguir a los que creemos en el Señor. A los que le creemos de todo corazón. Entonces el Señor les dice, es que son incrédulos. Hay incredulidad. Es por eso que no pueden mirar estas señales sobrenaturales. Pero tráiganme el muchacho para acá. Y entonces es aquí donde el Señor da una palabra extraordinariamente poderosa para el que cree. Al que cree, todo le es posible. Al que cree. Entonces eso indica que cuando uno cree, hermano, todo es posible. Todo es posible. Y eso de creer nos lleva ¿a qué? A la fe. Entonces la fe, hermano, en nosotros, por muy pequeña que esté, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, le dirías a la montaña que se quitara y obedecería. Por la fe y por la palabra que sale de nuestra boca. Entonces, hay montañas, hay cerros que tienen que ser quitados de nuestra vida para que podamos llegar y avanzar en el Señor a la tierra de la abundancia, a nuestro Canaán. Entonces, al que cree, todo le es posible. La fe aquí en la tierra mueve montañas.
señales acompañan al que cree. ¿Por qué? Porque ese poder que produce la fe en nosotros hace que allá en el cielo la mano de Dios se mueva a nuestro favor. En otras palabras, la fe que tenemos, porque nos fue dada, nos fue impartida, a todos se nos dio, dice la Escritura, un nivel de fe a todos, para creer. Entonces, entre más va creciendo esa fe, ¿y dónde crece? Conforme seguimos oyendo la palabra, seguimos meditando en la palabra, y en las situaciones que Dios permite en nuestra vida, demostramos el fruto de la fe, que se llama fidelidad a Dios, porque Él es bueno. Aunque estemos pasando por situaciones, Él no cambia, Él sigue siendo bueno. Aunque estemos pasando por pruebas, Él sigue siendo Dios y sigue siendo bueno. Entonces está en nosotros demostrar con nuestra actitud, respondiendo a la situación, nuestra fidelidad. Y donde hay fidelidad es porque hay amor. Entonces, Marcos 9:21. Jesús preguntó al padre del niño: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Entonces había una actividad demoníaca, una actividad de espíritu malo que atormentaba a este niño, y la intención de ese espíritu era ¿qué? Matarle de una forma u otra, siendo en el fuego o siendo en el agua. Pero si puedes hacer algo, le dice el papá, si puedes, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, si puedes. Entonces el Señor le contesta, ¿verdad? Jesús le dijo: bueno, si tú puedes creer. El padre le dijo: si puedes, ayúdanos. Y el Señor le dice: muy bien. Y si tú puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Entonces Dios está dispuesto a ayudarnos en la situación que estemos viviendo. ¿Y qué es lo que requiere? Que le creamos. Que le creas. Que le creas. ¿Por qué? Porque al creerle a Dios viene el galardón, viene la respuesta a lo que estás pidiendo. Ese es el galardón, porque nuestro Padre Celestial se deleita en entregar galardones. En galardones en figura de respuesta a lo que le estamos pidiendo. ¿Y qué es lo que nos dice? Algo sencillo: si tú puedes creer. Porque al que cree, todo le es posible. Al que cree. Entonces hay enemigo de la fe que se llama la incredulidad o la duda. Y la duda. Entonces aquí solamente en este versículo, mira nomás la profundidad que hay. Solamente aquí se da cuenta que a quién ataca estos espíritus. Ataca a los niños. ¿Por qué a los niños? Bueno, ataca a todo el que le abre la puerta, ¿verdad? Pero a este niño lo atacó porque alguien abrió la puerta, o alguien que venía ya, ¿verdad? De una herencia, de un espíritu que había estado en el ambiente familiar en generaciones. O un padre o una madre que abrió la puerta. Un ancestro. O
Alguien que con una actividad horrible y prácticas abrió la puerta espiritual para el hogar y vino sobre el niño, vino sobre él. Entonces, a los niños, hermano, siempre ha sido el blanco del enemigo y del adversario. Hasta el día de hoy son los más atacados. Si podemos mirar desde el Éxodo, cuando el Señor escoge al que sacan del agua de entre las multitudes, que ya lo habían lanzado allí. ¿Por qué? Porque había un faraón que estaba matando a los niños. Entonces, ¿verdad? Él es sacado del agua y el Señor en su plan de misericordia lo guarda porque tenía un propósito y ministerio. Viene el Señor. Moisés, figura de Cristo. Viene el Señor. ¿Y qué sucede? Que ahora viene Herodes y también quiere matar al niño. Quiere destruir el ministerio. Pero el Señor avisa a José y a María, váyanse porque quieren tocar al niño. Entonces, el enemigo asedia a los niños. Porque en los niños se mueve un poder de Dios. Por eso en esta tarde, desde la bella Iglesia de Cristo, Misión en Acción, me es un honor presentarle en esta tarde, en la hora discipuladora, que a la luz de la palabra seamos formados a la imagen de Cristo, seamos formados a la obediencia de Cristo, seamos formados a la fidelidad de Cristo Jesús en nosotros. Le presento la potencia en nosotros, la potencia en nosotros, el poder que hay en nosotros, la dinamita que se mueve en nosotros, la autoridad que se mueve en nosotros, la potestad que se mueve en nosotros. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Abundantemente de lo que pedimos. Mire cómo Él opera abundantemente, porque somos muy escasos. Y lo consideramos a Él un Diosito que me va a dar alguito. Pero ni aun los cielos pueden contener su gloria. Él es un Dios poderoso. Amén. Él es un Dios amoroso, un Dios paciente. Él es luz. Él es fuego consumidor. Y es más abundantemente de lo que pedimos o de lo que podamos entender. O que podamos entender. Por la potencia que obra en nosotros. La potencia obrando en nosotros. Yo creo que después de este tema, hermana, yo sé que usted va a tener que levantar la cabeza. Y usted también, hermano. Porque hay un poder que está obrando potentemente dentro de nosotros. Es un poder. Y no es que nosotros podamos o queramos. Estamos viciados en la carnalidad. Es un vicio, es un hábito. Pero nosotros estamos venciendo porque Cristo está en nosotros. Y Él es el más que vencedor. Que opera dentro de los que le creemos. Porque al que cree, todo le es posible.
palabra obrar ahora no se refiere a servicio, no. Es la palabra G1756, que es la palabra energés, que me imagino que de ahí viene la palabra energía. Y si es energía, es como una corriente eléctrica, una corriente que llega a través de nosotros, una corriente de poder. Entonces, esta energés es la obra, es lo que está obrando dentro de nosotros, el poder que obra en nosotros. Y esta obra o este energés es la palabra activo, operativo, eficaz, potencia. Yo les resumo aquí en potencia activa y eficaz. Potencia activa y eficaz. Es lo que está obrando dentro del creyente. Una potencia activa y está muy eficaz, muy eficaz. Y la palabra dice que al que cree, y eso el que cree nos habla del pisteo, pistis, que significa fe en griego, pistis. En hebreo, en el griego es fe. Y es de la palabra original G4100. Y dice que tener fe, pistis es tener fe, con respecto a una persona o cosa. Crédito, por implicación, confiar. Específicamente a Cristo, el bienestar espiritual de uno. Entonces, pisteo indica también encomendar, fiar, guardar, confiar, creer y creyente. Entonces, esta energía, esta obra, el poder que obra, esta energía, esta potencia que está activa y es eficaz, tiene su propósito. Primeramente, aprendimos que el propósito que mencionamos es de que 5 señales deben de acompañarnos. Deben de señales externas del mover, del potencial que opera dentro de nosotros. Y acá en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, ¿qué fue lo que se recibió? La palabra de Dios. ¿Qué fue lo que se recibió? La palabra de Dios. ¿Qué fue lo que se recibió? La palabra de Dios. La palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptaste. Palabra de Dios, oída, recibida y aceptada. Palabra de Dios, oída, recibida, aceptada, creída. No como la palabra de hombres, no fue una charla, no fue una plática, no fue como están ahora haciendo conferencias. Una conferencia, te invito a una conferencia ¿de qué? De hablar de Cristo. Lo siento, no fuimos llamados a dar conferencias, no fuimos llamados a entretener a nadie. 5 señales poderosas deben de acompañarnos y la unción del Espíritu Santo en nosotros para anunciar las virtudes de aquel que tuvo misericordia, que estando muerto nos llamó a su luz, nos llamó de la mortandad y nos dio vida juntamente con él. Anunciar sus virtudes, no para hacer conferencias motivadoras, materialísticas. Fuimos llamados a hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios que al oírla, la creímos y empezó una transformación personal dentro de nosotros. Comenzó un fuego que puso Dios en nosotros. Un fuego para servirle, un fuego para adorarle, un fuego que venga lo que venga, como Jeremías decía, hoy ya no quiero hablar más de ti, hoy ya no quiero servirte, pero hay un fuego que está en mis huesos que me impide quedarme callado. Ese es el fuego del amor de Dios, moviéndose dentro de aquel que le cree, que lo ha recibido y que lo ha
tratéis no como la palabra de hombres, sino lo que realmente es. No como una conferencia, no como un entretenimiento, no como aquellos griegos en Atenas, en el Areópago, que buscaban la sabiduría de los hombres, cosas nuevas. Pero llega el apóstol Pablo y mira toda aquella idolatría, pero encuentra el lugar perfecto para empezar a hablar y decir: de este Dios vengo a hablarles, al que ustedes no conocen. Porque Dios, habiendo ignorado todo esto, ya hoy ha enviado a Cristo Jesús para que todo aquel que lo oiga y lo reciba haga un cambio de muerte a vida, de tinieblas a su luz. Entonces, la palabra, lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. La cual también hace su obra. Entonces, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, está obrando en nosotros. La potencia de Dios está operando. La energía de Dios, la actividad eficaz de Dios está operando en nosotros. ¿Y cuál es el propósito primordial que debe la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra y discierne pensamientos e ideas y va cortando para establecer la voluntad de Dios en el corazón del hombre y la mujer que hemos oído la palabra, creído y recibido? Me gusta lo que dice el 1 Tesalonicenses 2:13 en la parte baja de la versión Biblia en lenguaje sencillo, que lo puse abajo. Ese mensaje es de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. Entonces, el poder de Dios, la energía activa, eficaz, moviéndose dentro de nosotros, su primera posición es cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestra forma de vivir, cambiar nuestra forma de pensar. Un cambio interno que se va manifestando en lo exterior, que se va manifestando, que aquellos que nos conocían en el estilo de vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos lejos, pero ahora en Cristo Jesús, esa energía poderosa, ese dunamis de Dios, que es su palabra, está transformando el lenguaje, está transformando nuestra forma de servir, está transformando nuestra forma de pensar, está transformando nuestra conducta. ¿Por qué? Porque la estamos oyendo, porque estamos meditando en ella. Entonces, ese poder va cortando actividades que antes las llevábamos a cabo por naturaleza. Estilo de vida pecaminoso, que antes era algo natural y ni siquiera se pensaba, porque nuestra conciencia ya estaba cauterizada, era insensible. Entonces, ese poder, esa energía dentro de nosotros nos va formando lentamente a la imagen de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor nos va conduciendo, nos va llevando a la novedad de vida, nos va llevando a nuestro Canaán, nos va llevando a la tierra que fluye la leche y la miel. Entonces nosotros, al creer, nos enfrentamos. Aunque vengan otros, como llegaron aquellos y le dijeron al pueblo: ya fuimos y cruzamos el Jordán, pero no lo cruzaron con el corazón. El Jordán significa humillarse delante de la presencia, descender con un corazón quebrantado por el privilegio y el honor que Dios nos ha dado de llamarnos con un llamamiento santo. Sino entraron con ojos religiosos, entraron con oídos religiosos, entraron con el legalismo, pero solamente dos
que fue Josué y Caleb, entraron quebrantados ante la majestad de Dios y en obediencia porque amaban a Dios. Y cuando entran para asesorar la tierra y traen la evidencia, traen aquellos racimos de uvas que entre dos tenían que cargar, que era la bendición que Dios tenía, el gozo, porque de ahí sale el vino, el gozo que nos iba a saciar, que la copa que es nuestro cuerpo estaría rebosando constantemente, porque no se iba a acabar. Pero sin embargo vienen 10, el número de la totalidad, el número de la prueba. Vienen 10 que entraron de forma religiosa, que oyeron la palabra, pero solamente llegó a su mente, no descendió al corazón, no fueron enamorados, no fueron en la entrega de su corazón a Dios y solamente se fijaron en lo que estaba de aquel lado. Y cuando regresaron, ¿qué hicieron? Corrompieron al pueblo. Corrompieron al pueblo para que ya no avanzaran. Y miraron aquellos montes que te llevaban la autoridad. Miraron aquellos gigantes que llevaban la autoridad. Las señales. Pero no quisieron echar manos de ellas. ¿Por qué? Porque no creyeron. No creyeron. Y por cuanto no creyeron, se los regresaron al desierto para ver si lograban creerle a Dios. Entonces, Dios nos lleva a la tierra de bendición, a la novedad de vida. No es porque es difícil o imposible para Dios introducirnos, no. Es porque nosotros no le queremos creer que para Él no hay nada imposible. Y seguimos poniendo obstáculos en nuestra vida. Por eso estamos limitados a cómo Él nos usa. Y esos poderes que deben de moverse dentro de nosotros, porque todavía hay duda aún dentro de nosotros. Por eso ni el fluir del Espíritu Santo ni el bautismo llega. ¿Por qué? Por la duda. Porque hay duda que detiene. Hay duda. Entonces, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Entonces, Él va cambiando nuestra manera de vivir, testificando cómo vivimos antes, pero cómo vivimos hoy. En Efesios capítulo 1 y versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces nuestros ojos tienen que tener entendimiento. Pero el entendimiento de la fe. Nuestros ojos espirituales deben de entender que ya podemos mirar lo que le estamos pidiendo a Dios. Ese es el entendimiento natural, que nuestros ojos deben ya de entender que ya pueden mirar que Dios está obrando, que Dios escuchó y que se le ha entregado la situación y ya gozarnos y deleitarnos, porque nuestros ojos ya lo entendieron, que Dios está en control. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Entendimiento en los ojos. Para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Y aquí yo miro dos en singular, cuál, y una en cuáles, en plural. La palabra cuál. ¿Cuál? Para que sepáis cuál es la esperanza. Uno, ¿cuál es la esperanza por la cual Él nos llamó? ¿Cuál es la esperanza? Número dos, plural. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Cuáles? Porque es más de una. ¿Cuáles? Las riquezas. Imagínense, ¿cuáles las riquezas? Lo que no ha llegado a ojo humano, es lo que Dios tiene preparado para los que le amamos. Amén. Lo que no ha llegado al oído humano, es lo que Él tiene preparado para los que le amamos. Amén. Gracias. Las cuales las riquezas de la gloria.
y su herencia. Su herencia en los santos. Y otra vez singular. ¿Y cuál la súper eminente? Súper. Aquí súper nos habla de mega. Mega eminente. Mega. Mega eminente. Es eminente. La palabra eminente nos lleva. Se ve a lo grande. La supereminente grandeza de su poder. 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 Supereminente grandeza del poder de Dios. Para con nosotros, los que creemos. Amén. Entonces, supereminente grandeza de su poder. Dunamis, dinamita. Para con nosotros, los que creemos. Esto no es para los que dudan. Esto no es para los religiosos. Los religiosos los van a regresar al desierto. Estos son para los que tienen intimidad, comunión con el Padre por medio de Cristo Jesús. Amén. Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, según la operación del poder, la operación operando de su fuerza. Entonces, es súper eminente y estas señales seguirán a los que creen. Esto no es para los que dudan. Generación incrédula, ¿cuánto tiempo he de estar? Les decía el Señor. Incrédulos. Caminan conmigo. Comen conmigo Santa Cena. Y aún así no pueden dejar ese vicio. Y aún así no pueden dejar ese hábito. Y aún así no quieren crecer. Hermano, esa es la incredulidad que nos impide crecer cada día en Cristo Jesús. Crecer. No hay hábito más poderoso. Usted lo hace poderoso porque no lo quiere dejar. ¿Por qué se asocia con aquellos que le invitan ese vicio y usted apenas está en un proceso? ¿Por qué anda en esos lugares? ¿Por qué no oye la palabra? ¿Por qué no medita en ella? Ahora, si medita en ella, hermano, y la oye, usted se congrega y anda con gozo, porque es eminente, súper eminente. Es visto, no se puede esconder la grandeza de su poder. No se puede para con nosotros, pero es para los que creemos, según la operación de su poder, de su fuerza. Romanos 9:15. ¿Cómo andamos acá? Hermano, yo siento una unción linda, rica de parte del Señor. Romanos 9:15. Porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿Cómo podemos apelar a esa misericordia? ¿Cómo podemos apelar a esa compasión? Creyéndole su palabra. Creyéndole. Al que cree es porque está activando la fe al oír la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios. Al oír los oídos, que es la puerta que van directamente al corazón, y se le cree. Apela a la misericordia, apela a la compasión de Dios. Y allá se mueve la mano de Dios.
Allá en el cielo lo que vale, hermano, no es lo que vale aquí en la tierra, fíjese. Nada de lo que vale aquí en la tierra significa algo allá en el cielo. Pero lo que vale allá en el cielo muchísimo, aquí en la tierra no lo podemos llenar. Aquí en la tierra lo podemos agarrar el corazón, que es como la cartera. Ahí lo voy a echar en inglés. Es la wallet. The wallet. Ay, hermano, ¿cómo le podemos decir esta palabra en español? You know how currency means? I knew it. Our heart is the wallet of currency of faith. That if we open up to the Word, and the Word comes and we believe it, we have a wallet full of currency of faith that delivers miracles here on earth. A ver, no está hablando en lengua, está hablando en inglés. Nuestro corazón, los oídos es la puerta que llega al corazón. Entonces, cuando los abrimos a la palabra de Dios, hermano, cuando oímos el mensaje y leemos, meditamos, y la palabra nos está fortaleciendo, nos está avivando nuestra fe, entonces nuestro corazón viene a ser una cartera para lo que vale allá en el cielo, que se llama la fe que produce milagros desde el cielo, que produce milagros. Entonces tenemos que mantener nuestro corazón abierto a la palabra, porque queremos nuestra cartera que esté repleta para creer y que se haga eminente. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? Y que ese poder sea manifiesto, que le creemos a Dios. Y aunque el faraón venga, hermano, y traiga a sus secuaces, que son aquellos magos que quieren intimidar, hermano, nosotros le creemos a Dios y ese poder se manifiesta. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Se manifiesta, es eminente, porque nosotros somos un testimonio vivo, que el poder de Dios nos cambió, porque no podíamos dejar muchos hábitos y adicciones, pero el poder de Dios efectivo y eficaz los cortó para poder estar de pie y servirle con gozo y regocijo cada día de nuestra vida. Amén. Versículo 16. Así que no depende del que quiere. El crédito del cielo. Aleluya. No depende del que quiere con actitud. Ni del que corre. Yo. No. Sino de Dios, que para apelar a su misericordia y a su compasión se requiere creer en Dios y recibir a su Hijo amado, Cristo Jesús. Entonces, avanzando, sí, y vale más que me apure, ¿verdad? Filipenses 2:13. Porque Dios, can you Google currency in Spanish, please? Que no me la sé, fíjate. But I know you can Google it. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Porque Dios es el que en vosotros produce energía, poder, eficaz, activo, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él es el que lo produce. Y Él al producir eso está en nosotros responder con un amén, así sea. Yo iré por aquellos. Yo voy, Señor.
Entonces, cuando Él produce ese querer, es porque quiere darnos un galardón. Es que quiere bendecirnos en nuestra obediencia. Pero si Él lo produce y nosotros, por el hábito que tenemos, hermano, por la costumbre que tenemos, no lo vamos a hacer. Venimos con la actitud de Caín. Porque a Caín le pusieron el querer como el hacer, pero él no quiso. Él no quiso llevar el sacrificio. Él no quiso. Él lo hizo a su tiempo y como él lo quiso. Entonces, ahí no bajó el fuego. Bajó sobre Abel y sobre su ofrenda. Entonces, eso produce ira y enojo. Cuando no respondemos a lo que Dios nos dice. Did you find it? Dice la moneda o ok. La moneda. ¿La moneda qué más? corriente. Ya, pues sí, corriente no me gusta. Si digo currency, corriente, piensan que es un río. Entonces, la moneda, ya encontramos la palabra de lo que dije en inglés. La moneda que vale allá en el cielo, o los tesoros allá en el cielo. Lo que vale se llama fe. Esa es la moneda equivalente de valor en el cielo para que se produzcan milagros aquí en la tierra. Porque lo que tenemos aquí en la tierra no vale, lo material, lo tangible, no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque el día que Dios nos llama, usted sabe bien que nadie contrata una mudanza para que nos lleve a enterrar con todas las cosas. No. Todo se queda aquí. En el cielo no vale nada de lo que hay aquí en Egipto. Nada. Por eso nosotros no queremos ni el fuego. Lo que queremos, nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios produce la fe y la fe es la moneda que vale en el cielo. Aleluya. Amén. Amén. Entonces dice Filipenses 2:6, ¿verdad? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce para que nuestra obediencia venga la bendición y entregarle a Él lo mejor. Lo mejor. Él lo está produciendo para bendecirnos y porque su buena voluntad. Segunda Timoteo 1:9. ¿Quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo? Se refiere al Señor. No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Aleluya. Desde la eternidad. Amén. O sea, esa gracia. Entonces la gracia no fue aquí, ¿va? La gracia se llevó a cabo ¿dónde? En la eternidad. En la eternidad. Cuando no nos habían hecho cuerpo, cuando éramos espíritu. Desde la eternidad la gracia de Dios se manifestó. Y aquí se vino y se confirmó. Aleluya. Avancemos, hermano. Avancemos. Entonces, mire el requisito básico para recibir la gracia aquí, o confirmar esa gracia que fue dada desde la eternidad. El requisito básico, porque no nos pide mucho, el requisito es muy básico. Para que el poder de Dios obre en nosotros, para que esa energía poderosa se active en nosotros, para que ese dunamis de Dios, el poder de Dios, se haga eminente en nosotros. Mire lo básico y sencillo que es. Lo dice Lucas 18:7, pero nosotros lo hacemos bien difícil. En verdad os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Que nosotros debemos de creer ¿cómo? Un niño. Como lo cree un niño.
así también nosotros debemos de desarrollar nuestra fe en Él, como un niño cree. Si usted a su hijo le dice que este sábado usted lo va a llevar a pasear a algún lugar, o ya le dijo, el próximo sábado te llevo, el niño anhela que llegue ya el sábado. ¿Por qué? Porque no tiene por qué dudar de usted. Lo cree y se prepara. Y se prepara. Y está esperando el sábado porque lo cree. Pero nosotros lo hacemos difícil. Por eso no llegan los milagros. Por eso no llega el mover sobrenatural en nuestra vida. Por eso no se activan aún los regalos que el Espíritu Santo tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque no nos queremos hacer como un niño. Porque nos rehusamos a ser como un niño. Por eso. Pero el Señor dice, si te haces como un niño y recibes el reino como lo hace un niño, las cosas van a cambiar en tu vida. Las cosas van a cambiar en nuestra vida. Las cosas van a cambiar. Si tan solo le creemos como un niño. Marcos 10:15. Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidas. Pues es porque es de los niños, es el reino. Entonces, la herencia, hermano, de la que hablamos y la riqueza es para los que nos hacemos como niños y le creemos. Y ese poder sobrenatural y las señales, ¿por qué? Porque le creemos. ¿Que acaso el rey David no era como un niño cuando se enfrentó a Goliat? ¿Que acaso no era pequeño? Que cuando lo miraron dijeron, hasta el profeta Samuel, cuando pasó y miró todos aquellos grandulones, peludos, fortachones, y aún por la apariencia iba a ungir al equivocado. Pero el Señor le habló y le dijo, no es ninguno de estos, los desecho. Imagínense. Y ya peleaban en el ejército de Israel y eran desechados. Desechados. Es cuando el profeta le dice, ¿cómo se llama el papá de David? Porque siempre lo digo en inglés, no es Jesse. ¿Cómo le digo? Jesse. Isaí, ok. En inglés es Jesse, pero por favor, usted ahí en español, busque. Isaí. Y le dice, ¿no tienes otro? Sí, dice. Un muchachillo significante. Pastorcillo. No. Pues ve a traerlo. ¿Al chiquitillo? Sí. A ese. Ve a traerlo, mándalo, llamar. Y yo creo que todos aquellos grandolones se echaron a mirar, ¿no? Pero no sabían que estaban desechados de la presencia. Desechados. Por la actitud de su corazón. Estaban desechados. Entonces, usted, si ya mira, leído esta historia, usted se da cuenta que cuando lo mandan traer, y el profeta lo ve mirar al muchachito rubio, a lo mejor pelo chinito, colocho, dicen los hermanos. Y el Señor le dice, úngelo, porque este es. Y tremendas hazañas hizo el rey David, porque su corazón estaba alineado con el Señor, para hacer cosas grandes para Dios. Grandes. ¿Por qué? Porque le creía a Dios. Le creía con todo su corazón. Por eso cuando tuvo aquel enfrentamiento y ya había sido ungido rey, porque él lo habían ungido y el cuerno de aceite había caído sobre su cabeza, pero nunca actuó prepotente. Yo soy el rey ahora, soy ungido. No, era en su corazón solamente.
Y los testigos fueron sus padres y sus hermanos, que él era ya el rey de Israel. Y cuando tuvo la oportunidad de enfrentarse al grandulón, al Goliat, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Su corazón estaba repleto de la moneda que vale en el cielo: fe. Y cuando lo miró, dijo: si este es un incircunciso. Incircunciso, su corazón está cerrado a Dios. Pero sin embargo, Dios está conmigo en mi corazón. Él va a pelear. Él va a pelear mis batallas. Y usted sabe que se fue al río. En el río corre el agua. La palabra. Se fue a la palabra. ¿Cómo respondo? ¿Qué hago, Señor? Y el Señor le dijo: con la gracia tienes. Con la gracia tienes. A ver, diga: la gracia de Dios es más que suficiente. Con la gracia tienes. Amén. Con la gracia tienes. La gracia de Dios es más que suficiente. Con la gracia tienes. 5 piedritas. Con la gracia tienes. Aleluya. Él dijo: amén, y así sea. Amén, y así sea. Agarró la gracia que lo salvó, la gracia que lo llamó desde la eternidad, la gracia que lo llamó. Agarró las piedras en el nombre de Jehová de los ejércitos, al que tú has desafiado. ¿Y a dónde fue? A la cabeza. A la cabeza, porque el enemigo también busca nuestra cabeza. Si no, pregúntele a Sansón. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Es más que suficiente. Porque en esa gracia y en ese proceso, el Señor nos da otro nivel más de fe para seguir adelante. Bástate mi gracia. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué es el requisito básico? Hacernos como niños y creerle a Dios. Y creerle a Dios. Creerle y afianzarnos de las bendiciones. Porque al que cree, todo le es posible. Fíjate que antes de cerrar, déjame te comparto algo. Como el enemigo siempre busca a los niños. Siempre busca. Y yo miro un caso aquí. Pero también miro la solución. Está en 2 de Reyes 4:18. Este es cuando Eliseo y Giasi, este sí es Giasi, el siervo Giasi, creo que sí se pronuncia. Pero si no, acá dicen en mi rancho, I'm sorry, que no se pronuncia así. Bueno, viene Eliseo pasaba por ahí, ¿verdad? Y hay un aposento alto. No, bueno, no hablemos de esa muebles que tiene todo significado espiritual, tiene todo un significado, todo. Y que era bueno hacerle con esta señora que está casada con un anciano. No tiene hijo. Ok, dentro de un año le dice Eliseo: prepárate la cuna. ¿Por qué? Porque viene tu bendición ya. Lo que has sembrado, viene tu cosecha. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que se siembra se cosecha. Ella sembró en la profecía, recibió el profeta, bendición de profeta. Y ella dijo: Señor, no se burle de mí, mire a mi esposito, míreme a mí. No. Prepárate, la cuna de un año. Vas a tener bebé. Amén. Que así sea. Lo recibió, se hizo rema. Y ya sabe, ¿verdad? Lo que ha de haber pasado esa noche allá. Honeymoon, luna de miel otra vez. Bueno, viene este niño y nace, muy amado por esa pareja, muy amado. Pero note aquí, hermano, lo que aconteció. Y note con mucho cuidado, hermana, que está mirando, está escuchando el mensaje. Lea con cuidado la siguiente escritura. Acompáñame, 2 de Reyes 4:18.
Primeramente usted tiene que entender que Dios es espíritu. Y su palabra es espiritual. Y tiene un significado primordial a nuestro espíritu. Significado espiritual. No significado primordial de lo tangible de este mundo, no. Literal, no. El orden es espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces, con el espíritu, miremos el siguiente pasaje. Segunda de Reyes 4:18. Y cuando el niño creció, otra vez otro niño, pero ya creció, ya no lo están amamantando, destetado, ya creció. Y llegó el día en que salió al campo. Ahora, ¿qué es el campo? El campo es figura del mundo. El campo es figura del sistema con el que se rige el mundo. Porque este sistema en que se rige el mundo está asediando a los niños. Horriblemente. Los asedia con sus tentáculos, especialmente con la novedad que les ha puesto del arco iris. Llegó el día en que salió al campo. Llegó su momento en que dijo, voy a ver cómo está el mundo. Voy a ver, siempre he estado en casa, pero voy a ver cómo se vive en el mundo. A donde estaba su padre con los segadores, influencia que puede provocar que los hijos vayan al mundo. Influencia que puede provocar nuestro estilo de vida como padres. Es un testimonio más que las palabras. Lo que hacemos importa tanto al hijo más de lo que decimos. Nuestro testimonio ocular para nuestra casa es muy importante. Hijos aprenden de los padres. Los hijos se llevan en su corazón experiencias que miraron en casa y que pueden, ¿cómo se dice esta palabra? Ayúdame, papito, que se me caen en inglés, pero no, que pueden estarlos, no, eso es apropiado, eso ni en español. Los pueden estar siguiendo a través de su desarrollo. Quedó pasmado y van con eso dentro de su corazón. Se forma un marco por lo que miraron. Y tienen dificultad en su desarrollo ya de grandes, por las experiencias y que miraron en las casas, sea por papá o mamá. Por eso como padres tenemos que tener cuidado que no haya ni un portillo de la víbora, porque no toca la puerta como el Señor. La víbora busca portillos para entrar y poner el veneno, y el veneno lleva a que los hijos no quieran oír la palabra de Dios. Entonces salió al campo donde estaba el padre. La madre se quedó en casa. Y fue el padre el que se fue al campo. Se fue al mundo. Y cuando estaba allá le dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza. En nuestra cabeza es figura de, primeramente en el llamado es ministerio. A Juan el Bautista le quitaron ¿qué? ¿Las manos o los pies? Lo decapitaron, le quitaron el ministerio por cambiar la ruta de lo que fue llamado. Entonces el enemigo quiere quitar el ministerio a los niños, desde niños. A Sansón le quitaron el ministerio cuando lo ataron en las trenzas al suelo, a la tierra, y le sacaron la visión espiritual. Entonces, de niño viene y le quitan la visión. La cabeza, ¿dónde le pasó esto?
en el mundo, siguiendo al Padre, siguiendo a alguien, por la influencia de seguir a alguien. Y fue allá donde pereció, fue allá donde murió, fue allá. Pero como la madre se quedó en la casa, la madre se quedó orando, la madre seguía orando, estaba alguien intercediendo, alguien se quedó, que no salió al campo, se quedó para hacer la luz en el hogar, se quedó para estar intercediendo. Inmediatamente mandó llamar al profeta, verso 35. Entonces Eliseo volvió, y ya me avancé bastante porque ya vamos a terminar. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, y subió y se tendió sobre él. Y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. ¿Qué fue lo que hizo la que se quedó en la casa? El que se quedó en la casa volvió a la palabra profética más segura. Señor, yo creo que tú puedes restaurar a mi familiar. Señor, tu palabra dice que al que cree, todo le es posible. Señor, yo lo creo, que tú puedes cambiar la atmósfera, que tú puedes cambiar la situación, que tú puedes cambiar esa vida. Señor, yo creo que lo que murió en la persona, tú lo puedes volver a traer. El gozo de servirte, el gozo de estar contigo, el gozo de tu presencia. Yo creo que lo que murió en mi familiar, usted póngale ahí el nombre, usted llene ya la frase, porque al que cree, todo le es posible. Usted tiene que correr a la palabra, usted tiene que correr a las promesas, usted tiene que correr a la palabra profética más segura, usted tiene que correr a lo que ha oído de la palabra, usted tiene que correr al rema que se le hizo, usted tiene que correr. Pero no al vecino y a otra hermana, no pierda su tiempo. Corra a la palabra. Corra. Esta corrió a la palabra con el profeta. Y la palabra viva y eficaz. Esta apeló a la misericordia, a la compasión, porque no es del que quiere ni corre, es de quien Dios tiene misericordia. Y para que la misericordia de Dios, la mano de Dios se mueva, debe de haber fe. Debe de haber un corazón contrito y humillado que le crea a Dios. Entonces, esta mujer llamó. ¿Y qué hizo el profeta? Déjame subo a la casa, déjame mirar qué pasó aquí. Vamos a mirar cómo está la casa. Caminó por la casa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Oh, ok, ya, ok. De un lado para otro. Asesoró la situación. Guiado por el Espíritu Santo. Ok. Murió en el campo. ¿A quién es? Al padre. Ok, influencia paternal. Muy bien. Pero yo creo, Señor, que has oído la oración de este que ha estado orando por su hermano, por su mamá, por su tía, por su suegra, por su suegro, por su hijo, por su nieta, por su nieto, por su sobrino, por su vecino. Y se tira sobre lo que estaba muerto. Se tira por aquello que ya no tiene esperanza. Se tira. Cuando la palabra de Dios viva y eficaz llega, se empieza a destornudar, a sacar fuera lo que se adquirió en el mundo. Empieza a echar fuera lo que se oyó en el mundo, lo que se vivió. Empieza a echar fuera. Y se abre la visión una vez más. Lo que Dios tenía preparado. Y se vuelve a levantar el niño en ti que creía. Se vuelve a levantar la niña en ti que creía a Dios con todo el corazón. Se vuelve a levantar.
Y esta es la palabra profética que te llega ahora de parte de Iglesia de Cristo, Misión en Acción. La palabra profética más segura que lo que ha estado muerto en tu vida, que lo que el enemigo se había llevado, que entró por un padre, entró por una madre, entró quizás por ti mismo que saliste al campo, fuiste a mirar cómo vivían las cananeas, fuiste a mirar cómo vivían los filisteos, andas todavía en esa atmósfera. La palabra profética más segura te llega a ti ahora, que si tú le crees al Señor, Él puede cambiar de lo muerto, vuelve a traer la vida y empiezan a destornudar lo que adquirieron cuando salieron al campo, que es el mundo, y Dios vuelve a hacer lo que estaba muerto, lo vuelve a traer a la vida, pero tú tienes que creerle a su palabra, porque no hay nada imposible para el que cree, no hay nada imposible para el que cree. Vuélvete como un niño, vuélvete como una niña, créele a Dios, créele que Él está en control, créele que Él te ve ahora, créele que Él te escucha ahora, créele, hermano, créele, porque cuando tú crees, el Señor cambia la atmósfera, cambia la situación, cambia todo y empieza una vez más el gozo de la vida, el gozo de servir, el gozo de estar en su presencia. Que salga la incredulidad ahora, porque el Señor quiere abrirte los ojos espirituales con entendimiento para que puedas mirar lo que Él tiene preparado para ti, cómo va a usar tu vida, que sea eminente, súper eminente el cambio que está operando en ti, el cambio que está operando. Él puede tocar ese lugar que te ha estado estorbando. Si tan solo tú le crees, te levantas y le dices: Señor, yo creo que tú puedes tocar mi cuerpo ahora y que me puedes sanar, y que ese cáncer que ha estado estorbándome, ese cáncer que se ha sido detectado en mí, yo creo que si yo toco tu mano con mi fe, Señor, ahora ese cáncer se seca, ahora ese cáncer se va, ahora ese cáncer se seca, ahora ese problema estomacal, ahora ese problema en la sangre, ahora ese problema en la cabeza, ahora todo estorbo en nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, porque le creemos a nuestro Padre Celestial. Él empieza a operar, la mano de nuestro Dios se mueve a nuestro favor cuando hay fe y hay alguien que se levanta y le cree a Dios. Padre, que tú operes lo sobrenatural en todo aquel que está escuchando, que tú operes, Señor, lo sobrenatural, y que estas señales, Señor, que nos acompañan, hoy pongo mis manos espiritualmente ahí donde está mi hermana, Señor, ahí donde está ella. Ese espíritu de desánimo tiene que salir ahora, tiene que estornudar y echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Pongo mi mano, papito, para que ese espíritu de temor, ese espíritu de ansiedad se vaya y él y ella puedan mirar cómo tú estás en control de sus vidas, papito, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Papito, y todo aquel que está escuchando, que no te conoce, mi Dios, no te conoce, ha oído, pero hoy sabe, Señor, que para apelar a tu misericordia, apelar, Señor, a tu favor y a tu gracia, solo requieres que crea en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Vamos, repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, abro mi corazón, yo recibo hoy a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Señor, perdóname porque yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura. Yo te recibo hoy como mi
habías apartado, te habías salido al campo. Qué tiempo precioso es este para que te reconcilies antes de que te den en la cabeza, porque es lo que el enemigo busca, a los niños para herir, a los niños espiritualmente que no habían madurado y no habían dado fruto, para que vengas a los pies del maestro y le puedas decir: Señor, perdóname, 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 porque he pecado al salirme de tu casa. He pecado al salirme, Señor, y dejar de servir. Perdóname, límpiame una vez más con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Y guíame, Señor, guíame a una iglesia donde quieres que yo sirva. Guíame, Señor, muéstrame esa iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, papito, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, Dios te bendiga. Si andas por acá, Iglesia de Cristo, Misión Nación, de antemano te damos la bienvenida este domingo a las 5:30. 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando. Amén.